Muy bien, vamos a iniciar la parte práctica de la clase. Vamos a hablar sobre el tejido óseo, ¿ya? Ok, ahí tenemos, ahí tenemos. Vamos, es un tema corto, ya no es un tema grande, es un tema que no vamos tardar mucho, ¿ok? Dame algunos minutos, yo voy a tomar un vaso de agua y vuelvo para nosotros iniciar la clase, ¿ok? Ok, ya, vamos a iniciar la clase acerca de lo que es el tejido óseo. Ya para lo que nos estaba en la clase, los que no estaban en la clase teórica, ya esos son los temas del examen práctico. Ya sería el próximo lunes. Y los temas de teoría. Ahí tienen los dos temas. Ya saquen print, saquen una captura de pantalla. Ok. Ahí vamos a iniciar el tema. Ya, primeramente, antes de iniciarmos, debemos comprender que la osteona, ¿cierto? La osteona está compuesta por un conducto, ¿cierto? Tiene un conducto. Alrededor de ese conducto tiene las laminillas circunferenciales, ¿no? Así, ¿cierto? Tiene sus laminillas. Y dentro de las laminillas, ¿no? Tenemos la laminilla y dentro de la laminilla encontramos lo que es los osteocitos, ¿cierto? Dentro de esas
laminillas encontramos los osteocitos. Y dentro de lo que es el conducto, ¿no? Se llama conducto de Harvens, ¿cierto? Ahí tiene conducto de Harvens. Esses conductos es por donde pasa una arteria, ¿cierto? Una arteria que irriga la osteona, que se llama arteria de Harvens. Ok, vamos ver una imagen más ampliada ahora. Acá tenemos una imagen de una osteona. La osteona está conformada, ¿no? Está conformada dessas laminilhas circunferenciales. Estas laminilhas circunferenciales estão rodeadas, certo? Estão rodeadas, formadas de osteocitos. São os osteocitos que formam, não, essas laminilhas circunferenciais. Aí observamos acá como está conformado. E por dentro passa uma artéria, certo? Passa um vaso, que seria a artéria de Harvens, certo? Aí tem. A mesma disposição seria acá dentro, ¿no? Ustedes pueden observar, pasa lo que es un vaso sanguíneo, ¿cierto? Vamos a poner acá la imagen, vamos ahí. Si observamos acá, tenemos una osteona, ¿no? Ahí tenemos una osteona, más atrás tenemos otra osteona, y cada osteona, en el centro de cada osteona, como esta que está acá en el lado derecho, nosotros también tenemos un conducto. Se llama conducto de Harvens, ¿cierto? Se llama conducto de Harvens. E esses conductos se comunicam entre si. Já se comunicam entre si. Então, uma osteona que se comunica com outra osteona se comunica através de um conducto que se chama conducto de Volkmann. Tá vendo? Canal de Volkmann. Certo? Aí tem. Certo? Essa vai ser as configurações iniciais do que é uma osteona. Que outras estruturas encontramos também? Encontramos, por exemplo, ya hay las laminillas circunferenciales, ¿cierto? Lamelas o laminillas, así se escribe. Laminillas. Laminillas circunferenciales. E dentro dessas laminilhas, ¿no? Se nós miramos o sistema de Harvens, simplesmente tem um formato helicoidal de las fibras de colágeno. Esta parte em rosa, vocês podem ver, esta parte em rosa seria o que nós chamamos de endósteo, ¿cierto? Esta parte rosa se llama endósteo. Seria a parte de adentro, ¿no? Que se comunica com a médula óssea. E a parte de afuera, esta parte de afuera acá, seria o que nós chamamos de periósteo, certo? Seria a parte de afuera. Periósteo, certo? Não é muito secreto. O que vamos observar agora, ahorita,
es esta otra imagen. Tenemos acá una otra imagen. Ya una imagen histológica, ya sería una fatia, un pedazo de una osteona, ¿cierto? Está incompleto. Pero observamos acá el canal de Harvey's, las laminillas circunferenciales, ¿no? Mira, laminillas circunferenciales. Y en cada laminilla circunferencial nosotros encontramos también lo que es los osteocitos. Esta célula, este espacio negro, sería una osteocito. ¿Ok? Se llama osteocito. Alguma dúvida até aí, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta acerca dessas imagens? Qual é o teu grupo? Ok. Ya, ahora sim, para o grupo A, ampliamos, não? Esta imagem que vocês estavam mirando, ampliamos ela. Ok? Está ampliada. Certo? Vamos seguindo. E temos, não? Vou mostrar aqui outra imagem. Acá. É a mesma que vocês estavam mirando anteriormente, não? Lo que va a cambiar es que está un poquito más cerca, ampliado. Ahí tenemos el conducto de Harvest, ¿ya? Eso sería el conducto de Harvest, lo que está en el centro de la... Muy bien. En el centro de la osteona, ¿no? Y cuando comunica, por ejemplo, entre una osteona y otra, este conducto acá se llama conducto de Volkmann. ¿Está bien? Conducto de Volkmann. Essa parte mais externa seria el endócio e a parte mais aí a parte mais externa periósteo, a parte mais interna, já interna seria endócio. Ok, vamos seguindo. Acá temos agora uma imagem. Aí temos uma imagem ampliada, uma imagem histológica, onde observamos o canal de Harvey, ¿no?
Aí temos o canal ou conducto de Harvins. Temos laminilhas circunferenciais. E acompanhando as laminilhas circunferenciais, temos esse espaço, não, em color negro. Esses seriam os osteocitos, não? Uma laguna, assim se diz, laguna de osteocitos. Ok? Laguna de osteocitos. Temos outra imagem. Esta outra imagem é uma imagem repetida igual, não? O que nos interessa ahorita é identificar, diferenciar, por exemplo, que temos um hueso, ¿ya? Um hueso esponjoso, certo? E toda esta outra área acá, temos um hueso de tipo compacto, ok? Temos um hueso esponjoso e um hueso compacto. Lo demás se confirma lo mismo, ¿no? Tenemos periósteo, tenemos la parte de adentro que es endósteo, osteocitos, canal de Harvins, hueso compacto, periósteo. Ya no hay mucho que hablar. Ahora acá, ahora lo que nos observa, que nos llama la atención en esta imagen es que existen ahí esas ramificaciones, ¿no? Podemos observar algunas ramificaciones, algunos conductos de Harvins, algunos conductos de Volkmann, ¿no? Y unos de ellos están saliendo para fuera del hueso. Y observamos acá un paquete vascular nervoso, ¿no? Un paquete, ya un paquete vasculo nervioso. Encontramos nervio, certo? Encontramos vena e encontramos também o que são as artérias. E a artéria é a que ingressa, já? A artéria é a que ingressa adentro de lo que é o hueso, para irrigar la osteona. E esta osteona se encarga de irrigar outra osteona. Essa artéria, todos os huesos, vocês vão encontrar quando vocês passam anatomia com a doutora Andressa, vocês vão observar que todos os huesos há um agujero, há um orifício por donde ingressa uma artéria, certo? Esse agujero se chama agujero nutrício, certo? Agujero nutrício. E como se chama a artéria? A artéria se chama artéria nutrícia. Facilito? Se, por exemplo, como ponemos o nome? Seria uma artéria nutrícia. Se esse, por exemplo, é um fêmur, decimos que é uma artéria nutrícia del fêmur. Ok? Uma artéria nutrícia del fêmur. Se é uma artéria nutrícia del outro hueso, poner o nome del hueso. ¿Ya? Agujero nutrício del fêmur. Artéria nutrícia del fêmur. Donde entra a artéria nutrícia del fêmur, por exemplo? Entra através de las osteonas, para nutrir nas osteonas. Quando hablamos de nutrição, que estamos falando? Se hablamos de nutrição. Quando hablamos de nutrição, estamos falando de aporte de glucosa, já entra glucosa, entra oxígeno, vai sair o que é o CO2, já vai entrar sódio, cloro, potássio, magnésio. Todo isso são eletrolitos e además de vitaminas e outros minerais, certo? Cálcio, principalmente cálcio igualmente.
ingresa en los huesos. ¿Ok? ¿Cierto? Seguimos. Acá tenemos uma imagem histológica acerca de lo que es ahí tenemos una osteona ya histológica, del punto de vista histológico. Podemos observar aí, por exemplo, uma osteona. Al centro de la osteona, ¿qué observamos? Observamos um conducto de Harmes, ¿ya? E observem esta imagem acá del lado derecho, inferior derecho. Vocês vão observar que existem uma estrutura diferente, não? Uma estrutura diferente. O que seria essa estrutura diferente? Seria um, um conducto de Volkmann, não? Teremos um conducto de Volkmann. Simplesmente o que passou é que no momento del corte, e no momento del corte, se ha cortado, não, por la metade, um conducto de Volkmann, ¿ya? Então, temos esta imagem acá do ponto de vista histológico, ¿ok? Um conducto aí tiene acá um conducto de Volkmann. A ver se consigo ampliar acá um pouquinho mais. Vamos centralizar. Já. Aqui vamos observar, não? Em esta área está o conducto de Volkmann. Eu vou delimitar ele, vocês vão ver, certo? Aí está o conducto de Volkmann, certo? Aí tem o conducto de Volkmann, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta em relação a estas imagens? Essas são imagens que nós encontramos, vocês vão encontrar em el exame, não? Claro, em el segundo exame vai estar estas imagens, certo? Ok. Agora vamos visualizar o Atlas. Vamos em el Atlas. A ver onde está o Atlas. Dentro do Atlas, vocês vão visualizar que há uma. Onde está meu Atlas? Aí tem. Dentro do Atlas, estamos visualizando imagens. Já, por exemplo, aí temos uma osteona. Encontramos, podemos visualizar laminilhas circunferenciais, não? E eu vou descrever tudo o que eu miro aqui. Podemos observar laminilhas circunferenciais, observamos os osteocitos, observamos as famosas lagunas já formado de osteocitos, certo? E estes
estas estruturas, voy a mostrar una otra imagen acá a ustedes. Ustedes pueden visualizar esta imagen. Parece como un cabello, ¿no? Esos son los osteocitos. Parece como un cabello, ¿no? Ya, esta estructura se llama canalículos caucósforos. Ya, yo voy a escribir su nombre. Canalículos caucósforo. Ahí voy a escribir. Canalículos causcóforo. ¿Ok? Se llama canalículo causcóforo. Tiene esta apariencia, ¿no? Tiene la célula. Ahí está la célula. El núcleo de la célula. Y hay unos cabellos, ¿no? Así. De lo que es los osteocitos, ¿no? Los osteocitos, cuando hay una agrupación de osteocitos, forma las lagunas, ¿cierto? Forma las lagunas. Y para las lagunas se comunicar con otra laguna, se comunica a través de los canalículos calcóceros, ¿cierto? ¿Entendidos? Ahí tienen la imagen, ya tienen la laguna y tienen los canalículos calcóceros. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya para nosotros finalizar. No hay mucho que hablar acerca del tema. Ya son pocas imágenes. Creo que la mayoría tiene instalado, ¿no? Si no tiene, incluso yo voy a enviar otra vez las, el atlas, porque eso entra en su examen, ¿está bien? Eso ingresa en su examen. Entonces es interesante ustedes tener acceso a esas informaciones. Ya estudien por eso. Cliquen en la imagen. Ya, por ejemplo, ¿qué parece? Ah, doctor, yo tengo acá las osteonas, yo puedo mirar cuatro osteonas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy mirando cuatro osteonas, cuatro conductos de Harvens, y acá en el centro yo puedo identificar incluso que tem um conducto de Volkmann. Consigo visualizar as lamininas circunferenciais, consigo visualizar os osteocitos, consigo incluso imaginar e visualizar também o que são os canalículos calcóceros. Claro, ustedes pode ser que não estão mirando, não estão vendo, não têm esta visão, não? Porque a internet pode oscilar e diminuir a qualidade do vídeo. Pero si cuando ustedes instalen Atlas, va en la parte donde dice cartílago y hueso, ¿ya? Cartílago y hueso. Va a aparecer estas imágenes, mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 imágenes. 8 imágenes para aprender es poco, quase nada de imagen, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, tienen bonitas imágenes que ustedes pueden revisar, ¿ya? Se eu pido para vocês que encontre acá, ah, doutor, essa é uma osteona e eu encontro um conducto de Harvens, e sabemos que dentro do conducto de Harvens passa a artéria que se chama artéria de Harvens, consigo visualizar também o que são as laminilhas circunferenciais, encontro também as lagunas ósseas, não? Ou lagunas formadas de osteocitos, certo? Consigo também visualizar as famosas canalículos calcósforos, certo? Aí está descrito la imagen. Listo. Igualmente, esta, dos osteona. Ahí tengo dos osteona. ¿Ya? Así es, va a ser lo que es el examen de ustedes, ¿no? Describa que ustedes están observando. Claro, solamente van a describir lo que están mirando, ¿no? Lo que están viendo. ¿Ya? ¿Cierto?
¿Alguna duda, alguna pregunta en relación al tema? Ya, el día de mañana, ustedes preparen, lean todo el contenido que nosotros avanzamos. Ya no voy más a avanzar temas con ustedes, ¿ya? Ya no voy a avanzar más temas porque puede ser que va a confundir ustedes. Entonces, el día de mañana nosotros simplemente vamos eh, a hacer una revisión. ¿Está bien? Vamos a hacer una revisión. Dentro de esa revisión, ustedes pueden hacer la pregunta que ustedes tienen duda, ¿no? Ustedes tienen duda y ustedes van a hacer las preguntas. ¿Está bien? ¿Cierto? Acerca del tema, vamos a estudiar lo que es desde la introducción, ¿no? Introducción a la histología y vamos siguiendo y estudiando hasta el día del examen teórico. ¿Ok? ¿Cierto? Muy bien, entonces nos vemos mañana a las Certo. 14:15. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos vemos mañana a las... ¿Qué hora sería? A las 14:15 sería. 8:15 es la teoría. Ya, en la anterior semana combinamos de pasar a las 14:15, ¿recuerdan? No pasar tan temprano. Ya, vamos a pasar a las 14:15. ¿Está bien? Y así hacemos una revisión bien amplia. ¿Está bien? Bien, ¿no? Amanhã às 8h15 não terá? 14:15. Não confunda, 14:15. Sim, mas o senhor tinha dito na aula anterior que o horário que tinham passado estava errado. Eles esqueceram de colocar em martes 8h15 sua aula prática. Ou, perdão, teórica. Não Não, tem? Foi só aquela semana? é assim, Juliane. É para o horário oficial é 8:15. 8:15, horário oficial. Mas eu tô fazendo um horário alternativo com vocês porque eu preciso desse horário alternativo. Eu não consigo passar com vocês às 8:15, tá? Ah, sim, porque eu achei que seria só a prática às Não, não. 8h15. Ou às É 14h15. isso. Aí oficialmente, a gente passa, se assim, ó, passaram a aula 8:15? Passamos. 8:15, passamos a aula? Passamos, tá? Mas por Uhum. algumas razões, estou pedindo para vocês, vamos passar às 14:15, que eu agradeço, tá bom? Ah, sim, tá ok. Tá, doutor. Tá Obrigada. bom. Já, ok, já que não tem mais nada pendente, então amanhã às 14:15, tá bem? A classe teórica para sacar dúvidas antes do exame. Ya antes del examen teórico y también del examen práctico. ¿Cierto? Muy bien, nos vamos y hasta mañana. Nos vemos. Chao, chao. Buen inicio de semana. No, más tarde sería. Yo voy a subir más tarde. Ya siempre en la noche, después de las 10. Ya.
hago una representación gráfica de los siguientes tejidos abajo, ¿no? O sea, ese cuando era en las clases presenciales, ¿no? O sea, en la clase presencial tenía que, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 nombres de tejidos y ustedes tienen que hacer un diseño acá, en, en el lado, ¿no? Se hace un diseño, por ejemplo, ahí tiene un tejido epitelial plano simples. Si estoy pidiendo un tejido epitelial plano simples, simplemente ustedes van a dibujar un tejido epitelial cúbico estratificado. Un epitelio pseudoestratificado ciliado, igualmente, ¿no? Va a ser siempre su representación acá. Ah, de acuerdo a los temas avanzados, escriba mínimo 3 diferencias entre las estructuras de abajo y sus respectivos nombres, ¿no? Otro tema, diferencia, ¿no? Entre fonte, nomenclatura, tejido, célula, es otra. Tiene que estudiar célula de las organelas. Você vai estudar a célula eucarionte, certo? É a célula que nós estudamos. As funções das organelas. Por exemplo, mitocôndria, que função tem? Membrana plasmática, que função tem? Ok? Essas são organelas. Uno por uno, vocês simplesmente podem entrar em seu exame. Ok? El exame, el día del examen, en el día del examen simplesmente el examen pueden tener, por ejemplo, así una imagen igual que esta y yo voy a solicitar, me describe el nombre de esta imagen. El examen, en el día del examen yo voy a decir a ustedes si el examen va a ser en la plataforma, si el examen va a ser oral, ¿ya? ¿Cuántas preguntas tiene? Si es en la plataforma, más o menos unas de 5 hasta 10 preguntas, ¿ya? Entre imagen, entre texto, selección múltiple para completar, para describir, ¿ya? Si es oral, es un sorteo, ¿ya? Se hace un sorteo. A ver, vamos a demostrar cómo sería el sorteo. Vamos a buscar examen práctico. ¿Dónde encontramos? O sea, ustedes ya saben dónde encontrar, por ejemplo, un tejido epitelial cúbico simples. Ustedes hicieron el trabajo, ¿no? De la glándula, cómo clasificar la glándula, dónde encontrar el tipo de glándula. Así, son esas preguntas que yo hago. ¿Está bien? No son muchas preguntas, sé las funciones y las funciones de las organelas, ¿no? Mitose meiose, preparación de muestra. A ver, creo que no hay más. No creo que hay más. A ver, vamos a entrar en la plataforma. A ver, un grupo de histología. Tenemos introducción, ¿no? Dentro de la introducción ten lo que es preparación de muestra. Ah, microscopio, faltaba. Eso. Tiene preparación de muestra, microscopio, ¿cierto? Después viene el otro tema que tiene, estudio de la célula. Dentro del estudio de la célula tenemos eucarionte, procarionte, la división, ¿no? El núcleo acerca de las funciones. Después viene el tejido epitelial de revestimiento, ¿no? Que es el tejido epitelial. Ahí tienen, ustedes aprendieron a clasificar, aprendieron dónde encontramos en el cuerpo, ¿no? Aprender a poner los nombres. Después viene lo que es el tejido epitelial glandular. Igualmente clasificar y poner nombre. Posteriormente tejido conectivo, ¿no? Conceptos, clasificaciones. Ya. Hasta ahí sería, ¿ya? Tejido óseo ya no entra. Y lo que es tejido conectivo cartilaginoso tampoco. El tejido conectivo, dentro del tejido conectivo, teníamos, a ver, ¿qué teníamos ahí?
para la práctica no hay. Ya, no hay para la práctica. Ahora en la teoría sí. La teoría ingresa. Es fácil. Todo lo que no está acá escrito en la práctica ingresa en teoría, desde la introducción. Ya, pero dentro de cortes histológicos. Ahí, cortes histológicos. ¿Qué más tenemos? Ya, creo que no hay más. Ahí dentro de teoría tenemos introducción, luego viene célula, ¿ya? De revestimiento, después viene lo que es tejido epitelial glandular y luego viene lo que es tejido conectivo generalidades. Listo. Introducción, célula, tejido epitelial revestimento, tejido epitelial glandular y tejido conectivo generalidades, ¿no? Glandular, generalidad, hasta lo que es el propiamente la N1. Ya, pero es primera parcial. ¿Ok? Ya, una cosa que tienen que tomar en consideración es que este examen práctico se eleva muy bien. Vamos a seguir al tema de hoy. Vamos a hablar sobre lo que es el tejido óseo. Tejido óseo es para la segunda parcial, ¿no? Entonces no ingresaría ahorita. El tejido óseo, nosotros ya hablamos de él y sabemos que el tejido óseo básicamente es simplemente la continuación de lo que es el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso era un tipo de tejido y la cual se transformaba en un tejido óseo a través de un medio de osificación. Pero también el tejido óseo es un tejido conectivo, tiene una especialidad propia, tiene una formación propia, o sea, tiene una origen propia y sobre todo, ellos tienen su origen en lo que es el mesodermo. ¿Ok? Y su origen también es formado a través de las células mesenquimatosas. ¿Cierto? Todo, todo y cuando siempre me refiero que acerca de la origen de los tejidos conectivos siempre va a ser origen mesenquimatosa. Sus generalidades, ¿no? Del tejido óseo. La composición del tejido óseo es la misma composición que ustedes están estudiando, van a estudiar del tejido conectivo. Es la misma. Está formado de glucosaminoglicanos, formado de proteoglicanos, pero hay una diferencia. Es que su matriz extracelular, ¿cierto? La matriz extracelular del tejido óseo es mineralizada. Significa que tiene una mayor concentración de minerales. Y uno de esos minerales se llama cristales de hidroxopatita. Cristales de hidroxopatita. Los cristales de hidroxopatitas son responsables por la mineralización del tejido óseo, ¿cierto? Y la mineralización también se da a través de la calcificación. ¿Qué sería la calcificación en el tejido óseo? La calcificación sería simplesmente el acúmulo de calcio. Y eso va a favorecer lo que es la dureza de la matriz, ¿cierto? Además de tener una de las características de tener una matriz extracelular mineralizada, su matriz es dura.
O sea, si agarramos un hueso ahorita, un hueso es duro. El tejido óseo es una forma especializada de tejido conectivo o conjuntivo, que igual que los otros tejidos conectivos se componen de células y matriz extracelular, ¿cierto? ¿Tiene substancia fundamental amorfa? Sí, tiene substancia fundamental amorfa. Tiene glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glucoproteínas de adhesión, pero en especial, toda esa conformación tiene una matriz extracelular mineralizada con mayor cantidades de cálcio, que favorece inclusive la dureza de la matriz extracelular, y también lo que es el depósito de cálcio, ¿cierto? Tiene sus células. Célula está formado de todos los tipos de células. Osteocitos, que son células maduras, osteoblastos, que son células jóvenes, ¿ya? E os osteoclastos. Osteoclastos que são células remodeladoras do hueso. Essas células remodeladoras do hueso solamente se vai ativar quando existe, por exemplo, uma fratura. Quando existe a presença de uma fratura, é que as células se vão ativar e uma vez que existe esta ativação, é que se vai poner em conta estas células que se chama osteoclastos, certo? Las demás células forman parte del tejido óseo, componen parte funcional porque cumple una función específica, ¿cierto? Tiene una función dentro del tejido óseo y también tiene una función estructural. Siempre, todos los tejidos están conformados de células, ¿cierto? Perfecto. El tejido es un agrupamiento de células. Estas células, siempre nosotros tenemos que tomar importancia que estas células tienen función tanto dentro de esa estructura, ya dentro del tejido, también como tienen una función de estructura, tienen una función independiente, tienen una orden a hacer, tienen algún mecanismo para funcionar, pero al mismo tiempo es una estructura, ¿cierto? O sea, esta estructura también tiene una función. Sus características, ¿no? Se distingue del tejido óseo y de los otros tejidos conectivos porque es mineralizada, ¿cierto? Y eso va a provocar que el tejido sea bien más duro y capaz de proporcionar sustentación y protección. Sustentación porque simplemente la función del tejido óseo es sostener, soportar, aguantar simplesmente el peso de los músculos, protección de los órganos. ¿Qué sería la protección? Por ejemplo, la cabeza. Si nosotros miramos la cabeza, es una esfera, un globo, una pelota, una bola, ¿cierto? Y ese es un ambiente hueco. ¿Y qué está ahí adentro? Está dentro del cerebro, cerebrero, ¿no ven? Vasos sanguíneos. Y es una protección. O sea, forma una calota de protección. Dentro de lo que es las costillas, por ejemplo. Las costillas forman lo que es simplemente la caja torácica. Una vez que forma la caja torácica, esa caja torácica va a estar protegiendo ¿quién? El corazón, el pulmón, todo lo que es el mediastino, ¿no? Los grandes vasos sanguíneos. Entonces tiene una función de protección. ¿Qué otra cavidad nosotros tenemos más que proporciona? La pelvis, por ejemplo, la pelvis también va a ser la protección, ¿no? De los grandes vasos sanguíneos que pasa por ahí, principalmente lo que es la arteria ilíaca derecha y izquierda, bien también como lo que es la vejiga, ¿cierto? Y está formado, ¿no? Por un fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxopatita. Es este material, es fosfato de calcio, ¿no? En la forma de cristal de hidroxiapatita que forma la dureza del tejido óseo. Además, ¿cuáles serían otras funciones del tejido óseo? El tejido óseo, además de tener un acúmulo de calcio, ¿no? Almacena calcio, también va a almacenar el fosfato.
también va a promover una regulación homeostática de los niveles de calcio en la sangre, ¿cierto? Además de regular eso, también controla el calcio de la sangre. ¿Cómo controla? Cuando hay exceso de calcio en la sangre, el hueso absorbe, ¿cierto? Y cuando hay una disminución de los niveles de calcio en la sangre, simplesmente, ¿qué acontece? Hay una liberación de calcio que estaba presente anteriormente en los huesos y este se va para lo que es la sangre. Y así ayuda a promover una homeostase. Homeostase significa equilibrio. Homeostase significa equilibrio, ¿cierto? Y hablando de terminologías médicas, tienen las terminologías, ¿no? Las terminologías, por si acaso, ya por si acaso, las terminologías ingresan en cualquier de los exámenes, sea teórico, sea práctico. A cualquier momento eu puedo perguntar, ¿qué es célula? ¿Qué es homeostase? ¿Ok? ¿Qué es hidrosoluble? ¿Qué es eucarionte? ¿Qué es procarionte? ¿Ya? En cualquier de los exámenes, teórico o práctico, ingresa las terminologías. Seguimos. La matriz, ¿no? La matriz ósea contiene sobre todo colágeno tipo 1, ligado principalmente a outras proteínas não colágenas. ¿Por quê? Porque el colágeno que tiene maior dureza es el colágeno tipo 1. Ahora, los cuatro principales grupos, ¿no?, que forman la matriz ósea. Tenemos macromoléculas de proteoglicanos, ustedes ya saben cuáles son los proteoglicanos. Yo puedo preguntar, ¿cuáles son los proteoglicanos que conforman el tejido óseo? Ya saben. Está formado de glucoproteínas de adhesión o multiadhesivas, formado también a través de proteínas dependientes de vitamina K, ya que son osteoespecíficas, y también tiene factores de crecimiento y citoquinas. La matriz ósea, otra vez, está formada, ¿no?, esas, y contiene algunas lagunas conectadas por una rede de canalículos. Es como si fuera realmente varias lagunas. Imaginen varias lagunas, imaginen varias lagoas. Y todas esas lagoas, todas esas lacunas están interconectadas por una rede de canalículos, ¿cierto? Ahorita ustedes van a entender cuando yo le muestro una imagen. Entonces, existen estas lagunas, ¿ya? Y ahí dentro de esas lagunas tiene grande cantidad de osteocitos. Osteocitos son células maduras, ¿ok? El tejido óseo depende de esses osteocitos para mantener su viabilidade. Además, los osteocitos en los tejidos hay otros 4 tipos de células, ¿ya?, dentro del hueso. Además de tener células que eu hablé para ustedes, los osteoclastos, osteoblastos y osteocitos, vamos tener también células osteoprogenitoras, células de revestimento óseo. ¿Qué serían las células osteoprogenitoras? Células osteoprogenitoras son células encarregadas de producir outras células óseas. Simples. São células osteoprogenitoras. Simples, não? Células osteoprogenitoras. E células de revestimento ósseo. Certo? Uma vez que existe, por exemplo, volvemos aqui atrás. Uma vez que existe a formação de células através das células osteoprogenitoras, vai formar o que são os osteoblastos. Después del osteoblasto, se forma, ¿no?, ela se madura e forma os osteocitos. E também temos células de revestimento ósseo. O que seriam as células de revestimento ósseo? Se nós miramos um hueso, o hueso existem 2 tipos de classificações de hueso em histologia. Existem os huesos duros, já? Existem os huesos duros e existem também os huesos esponjosos. Hueso duro e hueso esponjoso. Em anatomia, vocês, o que vocês aprenderam em anatomia? Que existe osso plano, existe hueso largo,
¿cierto? Muy bien. Pero también existe una otra clasificación que es de acuerdo al tipo del tejido óseo, que es donde el hueso es compacto, o sea, las células están compactas una cerca de la otra, y existe uno que es esponjoso. Esponjoso es una esponja, ¿no? Imagina una forma de una esponja. Si tiene la forma de una esponja, es esponjoso, ¿ok? Y la parte de afuera del hueso, la parte más externa del hueso, si nosotros agarramos cualquier hueso de un animal, de una gallina, nosotros vamos a ver que la parte externa es más dura. Inclusive es cortante, ¿no? Es bien afilada cuando se rompe. Esas son las células de revestimiento óseo, porque ellas son de mayor dureza, forma mayor dureza. Y los osteoclastos. Tenemos los osteoclastos. Osteoclasto participa en la remodelación ósea. ¿Ok? Seguimos. Acá tenemos, ¿no? Anatómicamente, un hueso largo. Tiene su epífisis, su metáfisis y su diáfisis. La parte más central del hueso, o sea, la parte de adentro, está formado de un hueso que es esponjoso. Y esta parte que está forma los bordes, ¿ya? Recuerdo del cartílago que quería el pericondrio. Muy bien. Acá esa parte de afuera se llama periósteo. Entonces, esta parte del periósteo es que tienen las células de mayor dureza, ¿cierto? Que son las células de revestimiento óseo. ¿Está bien? Y la parte de adentro, donde está la médula ósea, que sería esa parte amarilla acá, esta parte que está en contacto también es dura, ¿ya? Un hueso compacto. Esto va a ser llamado de endósteo. Endósteo, o sea, la parte de adentro. Endósteo. ¿Cierto? Periósteo, endósteo. Hueso compacto, osso duro, hueso esponjoso. ¿Ok? Partes del hueso largo, epífisis, metáfisis y diáfisis. El hueso. El hueso actúa también como un órgano. ¿Por qué que el hueso actúa como un órgano? Los huesos son los órganos del sistema esquelético, ¿ya? Y el tejido óseo es el componente estructural de los huesos. O sea, el hueso también tiene función orgánica, ¿ya? Porque compone un sistema que se llama sistema esquelético. Y esa estructura está formado de tejido óseo, ¿cierto? El hueso, de forma general, está compuesto por un tejido óseo y otros tejidos conectivos, ¿no? O sea, simplemente no es puramente hueso, sino que él ya hace parte de un sistema y una vez que hace parte de un sistema va a tener varios órganos, va a tener varios tejidos, incluyendo tejido, por ejemplo, como tejido hematopoético. Dentro de los huesos, dentro de la médula ósea, produce, por ejemplo, las células sanguíneas. Y dentro de la médula ósea ocurre un proceso que se llama hematopoiese, a través de las células hematopoéticas. ¿Y qué sería eso? Sería la formación de células sanguíneas. Entonces, todas las células sanguíneas que nosotros tenemos en el cuerpo, o sea, la sangre, toda la sangre que tenemos en el cuerpo, estas células que componen la sangre, sea la serie blanca o la serie roja, o sea, hemoglobina y los eritrocitos, ¿ya? Leucocitos, neutrófilos, basófilos, macrófagos, todo eso son producidos a través de la médula ósea por un proceso que se llama hematopoiese. ¿Y quién forma la hematopoiese? Las células hematopoéticas. ¿Y cuáles son las células precursoras de las células hematopoéticas? Las células mesenquimatosas. ¿Y cuáles son las células que originan las células mesenquimatosas? Las células madre.
¿Y cuáles son? ¿De dónde vienen las células madre? De la médula ósea. ¿Ok? Recuerden, la médula ósea, las células de la médula ósea tienen la capacidad de transformarse, de regenerarse en cualquier tipo de tejido, sea tejido epitelial, tejido conectivo, muscular o nervioso. Pero en este caso se está transformando en un tejido, es un tejido sanguíneo, ¿no? Que estamos hablando. Simplemente está transformando esta médula ósea, células madre, las células madres se transforman en células mesenquimatosas, as células mesenquimatosas se transformam em células osteoprogenitoras, se transformam em células hematopoéticas, e as células hematopoéticas originam células como eritrocitos, hemoglobinas, hemácias, plaquetas, não? Linfocitos, neutrófilos, basófilos, macrófagos, e assim por diante. Ok? Certo? Seguimos. E, además, ¿no? De ter tejido conectivo, adiposo, vasos sanguíneos y nervios. Dentro del hueso tiene, por ejemplo, vasos sanguíneos. El hueso, el hueso también necesita de irrigación. El hueso también necesita de los nutrientes de la sangre. Necesita de oxígeno. Necesita, por ejemplo, que las hemoglobinas limpen todo lo que es las basuras, ¿no? Del proceso metabólico. Principalmente lo que es dióxido de carbono, el CO2. ¿Ya? En los huesos articulares encontramos o que también encontramos articulaciones, ¿ya? Vários tipos de articulaciones. E se estamos falando de articulação, que encontramos em uma articulação? Encontramos cartílago e alina, certo? Además, a capacidade do hueso, ¿no? De levar a cabo sua função esquelética deve-se ao tejido ósseo, a los ligamentos e quando também tem parte lo que é o cartílago articular. Clasificação, ¿no? Ya hablamos. Pode ser classificado em um hueso compacto ou esponjoso. El compacto também tem o nome de denso ou duro. ¿Ya? Y el esponjoso tiene también otro nombre que se llama trabeculados, porque tem forma de trabéculas. ¿Ok? Trabéculas, cavernas, trabéculas. ¿Ok? Los huesos se clasifican también de acuerdo a su forma, de acuerdo a la ubicación. ¿Ya? Tiene hueso largo, corto, planos regulares, irregulares. ¿Cierto? Eso de la parte anatómica, pero histológicamente necesitamos saber que existen huesos compacto, huesos esponjosos, densos ou trabeculados. Ok? Não importa a classificação. A coisa é que vocês sepam que existem duas classificações de ponto. ¿Ya? Uno, que as células estão sempre juntas, e outro que as células estão separadas e às vezes em el espaço de umas células existem alguns espaços vazios, ¿no? Que são de forma esponjosa ou trabeculada. La superficie externa de los huesos, ¿no? La superficie externa de los huesos, que sería el periósteo, está cubierto por esta estrutura, ¿no? Que se llama periósteo, que es una vaina de tejido conectivo fibroso que contiene células osteoprogenitoras. Com el estímulo apropriado, ¿no? Dessas células, são capazes de sofrer o que é a mitose e diferenciar-se em osteoblastos. Em geral, ¿no? As fibras colágeno do periósteo são paralelas à superfície do hueso e formam uma cápsula. É esta configuração que tienen as fibras de colágeno em el periósteo que provoca a dureza, essa característica não de ser dura de los huesos, ¿ok? En las articulaciones no móviles o sinoviales, el hueso se protege con el cartílago, ¿cierto? Las cavidades ósseas estão revestidas por um endósteo, certo? Que é uma capa de células em tecido conectivo que contém células osteoprogenitoras. El endósteo suele ser
de una capa de células de espesor y consiste de células osteoprogenitoras que pueden diferenciarse en células secretoras de la matriz ósea y de los osteoblastos y células de revestimiento óseo. O sea, ya hablamos de eso, ¿no? Acerca del endócio y periósteo. La cavidad medular. La cavidad medular y los espacios de los huesos esponjosos, ya muy, bastante atentos, porque esa es pregunta clásica del examen, ¿no? ¿Qué yo voy a encontrar en un hueso esponjoso? Ya, y dentro de la médula, ¿no? La cavidad medular. Vamos a encontrar lo que es la médula roja o también la médula amarilla. La médula roja, la médula ósea roja, vermelha, se compone de células sanguíneas em diferentes etapas de diferenciação. Quando hablamos de diferenciação, significa que ela está formando outra célula, já? Então, encontramos células sanguíneas em diferentes etapas de diferenciação e uma rede de células reticulares e também de fibras, né, que funciona como um armação, certo? De sostén para el desarrollo de las células y de los vasos sanguíneos. Ahora, quando essas células rojas não aumentam em proporção ao crescimento ósseo, em etapas posteriores do crescimento, não, em la fase adulta, quando existe produção de células sanguíneas, diminui e a cavidade medular é ocupada em sua maior parte por um tecido adiposo, certo? O tecido adiposo invade essa cavidade medular e se passa a chamar de médula óssea amarilla. Bien, acá tenemos, por ejemplo, una estructura, ya esa estructura, como ustedes pueden ver, es formada de laminillas circunferenciales. Ustedes pueden ver que existen varios círculos ya en esta estructura, y dentro de esa estructura existen, por ejemplo, traspasando por ahí vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos que son responsables. Ya, ese es un corte histológico de un hueso, por si acaso, ya. Volviendo, ese es un hueso un pedazo de hueso que estás teniendo observado en el microscopio, ¿ya? Claro, es una representación gráfica. Acá tenemos varias laminillas circunferenciales, o sea, varias láminas circunferenciales, ¿ya? Llamamos de laminillas circunferenciales o simplesmente laminillas intersticiales. Es lo mismo, ¿cierto? Estas laminillas están formadas básicamente de células. Esta parte más oscura, ¿no? Como ustedes pueden observar, dentro de las láminas está llena de célula. Y esta parte más clara sería la matriz extracelular, que sería la parte dura, ¿no? Formada ahí con su dureza a partir de los cristales de hidroxapatita, fosfato de calcio. Bien, cada estructura tiene un nombre, ¿ya? Y ustedes tienen que aprenderse los nombres para que ustedes puedan comprender cómo funciona todo el sistema, ¿ya? Cuando observamos esta imagen acá, por ejemplo, esta imagen tiene un nombre, ¿ya? Tiene un nombre y se llama sistema de Harvins. Sistema de Harvins. O simplesmente podemos também chamar de osteona, ok? Se vocês miram uma imagem como esta, uma imagem de um tecido ósseo a nível microscópio, isso se chama osteona, o sistema de Harvins, ok? Que seria a unidade estrutural e funcional de los huesos. Agora, cada estrutura tem um nome. La osteona está formada por várias estruturas de laminillas circunferenciales. Dentro de las laminillas circunferenciales existe un conducto, ya que se llama conducto de Harvins. Dentro del conducto de Harvins pasa una arteria, ¿cierto? Que se llama arteria nutrícia o arteria osteonal o simplesmente arteria de Harvins. Ok? Tres nombres para que aprenda. Arteria
osteonal, arteria de Haves o arteria nutricia. Tiene 3 nombres, ¿cierto? Ahora, si ustedes pueden observar que existe una laminilla circunferencial, ¿no? Existe una osteona. Al lado de esa osteona existe otra osteona. Para existir una comunicación entre una osteona y otra, existe un otro conducto, existe un otro túnel que se llama conducto de Volkmann. ¿Ya? Conducto de Volkmann. El conducto de Volkmann va a permitir el traspaso de nutrientes, de sangre, de aporte de células entre una osteona y otra osteona. ¿Ok? Tenemos osteonas y la comunicación entre las osteonas se da a través de un conducto que se llama conducto de Volkmann. ¿Ok? Seguimos. Ahora las células del tejido óseo, ¿no? En el tejido óseo tenemos, por ejemplo, los osteoblastos, tenemos los osteocitos y tenemos los osteoclastos. ¿Ok? Saquen print, porque eso nosotros vamos a utilizar en la clase práctica. ¿Ok? Saquen print. Esa imagen vamos a utilizar en la parte práctica. Ya, yo voy a preguntar a ustedes incluso van decorando cuáles son los nombres, dónde encontramos, cuáles son sus funciones, cuáles son las células percusoras, ¿ya? Tiempo de vida, expectativa de vida, ¿ya? ¿Cuál sería su morfología, su función, la ubicación, ¿no? ¿Dónde se encuentra, por ejemplo, un osteoclasto, un osteocito y un osteoclasto? ¿Cierto? Saquen print. Ok. Seguimos. Acá tenemos un crecimiento, ¿ya? Recuerda del crecimiento del cartílago. Bien, acá en estas primeras etapas, en la color azul está representando lo que es el cartílago, ¿ya? El cartílago de tipo hialino. Desde la fase embrionaria, ¿ya? Desde la fase embrionaria, nosotros observamos que el cartílago, como nosotros ya hablamos, que existe un crecimiento aposicional, ¿cierto? Y una vez que ese cartílago está en fase de crecimiento, además de todo eso, también el cartílago también va a recibir aportes de calcio, recuerda? De calcio, fosfato de calcio. Existe um acúmulo de fosfato de calcio. Que produz o fosfato de calcio? Produzem cristales de hidroxopatita. E esses cristales de hidroxopatitas promovem, ¿cierto? Promovem la calcificación. Promove la calcificación de ese cartílago. Ou seja, uma vez que existe a calcificação, um incremento de lo que es la dureza del cartílago, simplesmente se transforma em hueso, ¿ok? Se transforma em hueso. Entonces, assim seria, ¿no? Claro, aí temos, por exemplo, várias etapas, ¿no? Desde um primeiro momento, em la fase fetal, depois, perdão, em la fase mais embriológica, ¿no? Depois na fase fetal, na fase infantil, depois já ligando em la fase adulta, ¿ok? Agora, se observamos durante este processo, se agarramos, por exemplo, uma imagem acá desse processo de crescimento aposicional, nós vamos ter uma imagem histórica desta maneira. E do lado direito existe uma imagem real e do lado esquerdo teremos acá uma representação gráfica, ¿ya? Existem várias zonas, ¿ya? Lo que está acá por arriba, ¿ya? Ustedes pueden observar acá en esta imagen. Lo que está más acá por arriba, observamos, por ejemplo, lo que es el cartílago, ¿cierto? Tenemos el cartílago. El cartílago está en una zona que es
absorvido, ¿cierto? Ese cartílago, ahí tiene, es una zona de cartílago absorbido, ¿no? Después entra una zona de proliferación, o sea, el cartílago se prolifera. Y una vez que se prolifera, el cartílago también entra en una zona de hipertrofia. ¿Qué sería la hipertrofia? La hipertrofia es el aumento del tamaño celular. Entonces, el cartílago, ¿no? Los condrocitos y condroblastos aumentan de tamaño. Observen acá en la zona del cartílago reabsorbido el tamaño de las células de los condrocitos, cómo es su tamaño, y mira cómo está, por ejemplo, en la zona de hipertrofia. El siguiente paso es una zona de cartílago calcificado. ¿Por qué? Porque en esa zona existe mayor acúmulo de cálcios. Después la zona de resorción, cuando literalmente ingresa maiores quantidades de colágeno tipo 1. E aí encontramos, ¿no? Todas as células que anteriormente era, por exemplo, os condrocitos se transformam em perdão, os condrocitos se transformam em osteocito. Os condroblastos se transformam em osteoblastos. Ok? Certo? Seguimos. Acá é quando existe uma fratura. Já quando existe uma fratura, temos, por exemplo, acá um hueso normal. Ha existido uma fratura. Ha existido uma formação, ¿no? De proteção. Ha formado um coágulo. Em este coágulo, automaticamente se ha ingressado grande quantidade de células osteoprogenitoras, células madres, certo? Ha produzido células osteoprogenitoras que, por suas vezes, ha transformado-se em condrocitos e condroblastos, certo? Se formado em condrocitos e condroblastos, ha tenido uma formação de um calho blando. El calho blando está passando por um processo de calcificação e reabsorção por essas etapas, igualito que de um passo a passo normal, quando existe já não fratura mais, ok? Certo? Agora, essa imagem de las práticas, já vamos ver em la parte prática essas imagens. Alguma pergunta, alguma dúvida que tenham?